Hola amigos y amigas de Fútbol Insólito, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta entrega te traemos la insólita historia de la hazaña de San Lorenzo jugando en la Primera B en el año 1982. No vamos a hablar de la hazaña deportiva de San Lorenzo, que de por sí fue bastante discreta, sino que vamos a hablar de la hazaña que produjo su hinchada, logrando uno de los mayores récords históricos del fútbol argentino en presencias, y que hoy muy difícilmente sea superado. Antes de arrancar con la historia, te invito a que te suscribas al canal y me dejes unos buenos comentarios recomendándome alguna gran historia insólita que te parezca que tenemos que hacerlo, sobre todo las poco conocidas. Ahora sí, empecemos con el video de hoy. La pasión azulgrana del ascenso. Impacto. Como toda gran historia o hecho histórico trascendente, tiene detrás una sucesión de hechos pasados que derivaron en la situación real y actual. Y esto es lo que pasó con San Lorenzo en 1982, cuando jugó en el viejo torneo de Primera B, no la B Nacional, Eso es otra cosa, aunque es el mismo torneo pero con otro nombre y algunos equipos nuevos, sobre todo de provincia. Y resulta que en el año 1979, San Lorenzo pierde por una muy mala maniobra de su dirigencia con empresarios, con prestamistas y con la presión del gobierno militar argentino, nada más ni nada menos que su mítico estadio, el Wembley porteño, el gasómetro. San Lorenzo a partir de 1980 comenzaría un periplo de 14 años sin tener cancha propia y sería local en canchas ajenas, en la cancha de Ferro, en Vélez, en Boca, en Atlanta, en River y hasta en Huracán y otras más. Pero por si no fuera poco, o quizás sí, quizás el golpe certero de haber perdido un símbolo como lo es la cancha de toda la vida y con la esperanza de que se venía una nueva, pero ni noticias, golpeó anímicamente al equipo de primera. Además que San Lorenzo no fue la excepción a los clubes populares que en la década del 80 tuvieron la explosión de años y años de dirigencias corruptas que derivaron en la casi quiebra económica de todos los clubes principales. Salvo Independiente, los demás clubes como Boca, River, Racing, Huracán, Rosario Central, Gimnasia, Lanús, Atlanta, Tigre y otros más vieron la peor cara de su vida a nivel económico y otros a nivel deportivo en la década del 80. Y San Lorenzo fue parte de ellos. En 1981, San Lorenzo, devastado por la pérdida de su estadio y con una dirigencia que estaba más interesada por acomodarse con el gobierno nacional y el nuevo gobierno de la AFA de Grondona que de preocuparse por la situación del club, dejaron a la deriva al principal plantel de primera, que sumado a la poca suerte que tuvo en ese torneo metropolitano del 81, concluyó con el descenso de categoría. Situación que significa el hito histórico de que los equipos grandes también podían descender. Y si no fuera por la intervención de Grondona desde la AFA en esa década del 80, todos los grandes hubiesen perdido la categoría. Pero esa historia ya te la conté en este video que te estoy dejando acá arriba. San Lorenzo debió afrontar un reto nuevo, pero no solo el hecho de jugar en una categoría más abajo, distinta, sino porque todo era nuevo. Los rivales, algunos donde nunca se los cruzó en la puta vida, las canchas, algunas donde solo ese año la pisó por única vez, la gente rival y los jugadores rivales, todos empeñados en hacer pasar el peor momento de la historia al nuevo club en la categoría, y más hablando de uno de los 5 grandes. Y así como la ausencia del Ciclón de Boedo en la primera división dejaba un hueco enorme no solo por la falta de clásicos, no iba a haber San Lorenzo Huracán, y no iba a haber San Lorenzo Boca, ni contra River, ni contra Independiente, ni Racing, ni nada más. También dejaba un gran hueco económico para la máxima categoría del fútbol argentino. La recaudación que dejaba San Lorenzo en primera división no la podía llenar ni Quilmes, ni Nueva Chicago, ni Racing de Córdoba, los equipos que lo habían reemplazado en la primera. El descenso de un equipo grande significaba mucha pérdida económica para la primera división. Por eso la vuelta a los promedios a partir de 1983 y etcétera, etcétera. Una hermosa vueltita de tuerca para que los grandes no desciendan. Pero bueno, ¿quién dijo que San Lorenzo jugando en la Primera B no iba a recaudar bien? Seguramente la mayoría de los periodistas de ese tiempo. Y es que todos hablaban por hablar. Nadie sabía cómo le iba a ir a un grande en la B. Y San Lorenzo no solo alcanzó las expectativas, sino que las superó y las aplastó bien aplastadas. En un torneo de todos contra todos de 42 fechas, pero la mitad de los equipos dividido en dos grupos para hacer los playoffs post-temporada regular, era muy típico del barajuste del fútbol argentino en años grondonescos. Pero el que sumaba más puntos del grupo que sea, ascendería directo. Y San Lorenzo debutó en la B un 7 de febrero de 1982, hace 40 años exactamente cuando estoy haciendo este video, jugando de local ante Gimnasia de Grima de la Plata en la cancha de Ferro, por el tema que te dije anteriormente que había perdido la cancha. Metió 30.000 personas para el triunfo con 2 goles de penal de Sánchez y Bogado.
por 2-1. En la siguiente jornada, jugada en Vélez, le ganó 2-0 a Defensores de Belgrano con una recaudación de 520.140 pesos. Y es que había metido casi 40.000 almas azulgranas. Comenzaba así el fenómeno social de San Lorenzo. De repente, como si se tratara de una reivindicación, los hinchas se pusieron el club a los hombros y tomaron la iniciativa y la responsabilidad que no tomaban ni los dirigentes, ni el cuerpo técnico, ni los mismos jugadores del club. Acá San Lorenzo se lo iba a ver donde sea, con quien sea y en la categoría que sea, dijeron los hinchas. El Ciclón sumó 3 victorias consecutivas más en las siguientes 3 fechas, logrando así 5 de 5. Pero sobre todo en los partidos jugados en la cancha de Vélez, ya en la cuarta y quinta fecha había superado ya el 1.000.000 de pesos en recaudación. En la sexta fecha produjo el récord total, que creo no fue superado nunca. Ustedes corríjanme en los comentarios si realmente sucedió, pero en aquel Tigre San Lorenzo jugado en la cancha de River, donde la recaudación fue de 1.634.570 pesos. Hubo más de 76.000 personas en el Monumental, cifra solamente superada por los partidos mundialistas de Argentina 78 en esa cancha, pero sobre todo récord absoluto para la segunda división en Argentina. Nunca se había vendido tanta entrada como en ese partido y creo que nunca más también pasó. 46.159 entradas para ser exacto. Y así iría San Lorenzo rompiendo récord y récord fecha a fecha. El partido de la novena fecha, jugado en el 3 de abril de 1982 en el 0-0 contra Lanús en la cancha de River, fue un partido muy emotivo y muy cargado de nervios, distracción y desgracia. Y sí, es que el día anterior había comenzado la guerra de Malvinas y San Lorenzo volvió a recaudar más de 1.000.000 de pesos contra Lanús 0-0. Después le siguieron un sinfín de resultados discretísimos. Triunfos azulgranas con la justa. No importaba cómo se jugaba, había que sumar puntos y triunfos. Triunfos por 2-1 y 1-0 abundaban en la campaña azulgrana, pero ¿quién iba a mirar el resultado si cada partido era un mar de gente en las tribunas? Pocas veces en el historial del fútbol argentino un equipo jugó de local todos los partidos del torneo. Son muy pocas las veces que sucedió, pero en un momento del torneo San Lorenzo tuvo un tropezón feo. En la fecha 14 fue un 0-0 con Arsenal en la cancha de Vélez, pero la siguiente fecha, en la cancha de Huracán, se jugó el partido contra Morón y San Lorenzo fue ampliamente superado. Y cuando iban 1-1, faltando 5 minutos para el final, Morón tuvo un penal a favor para el triunfo. Pero la gente azulgrana, así como copó el Ducó y como hizo cosas buenas, también hizo cosas malas, porque esto es el fútbol argentino, papá. Y sí, interrumpió la ejecución de ese penal y se volvieron locos todos, rompiendo todo, tirando todo a la cancha, rompiendo el alambrado, la cancha de Huracán, hiriendo un cana y dando por terminado el match, suspendido. El Tribunal de Disciplina sancionó a San Lorenzo y le dio ganado el partido a Morón por 1-0. San Lorenzo así perdía el invicto del torneo. A partir de ahí el Ciclón tuvo una concatenación de partidos feos, horribles, empatando con Chacarita, perdiendo con Colón 2-0 en Santa Fe y otro 0-0 más contra Deportivo Español en la cancha de Vélez. Esto derivó en el final del ciclo de su técnico, el famoso y conocido Juan Carlos Lorenzo, el Toto Lorenzo, suplantado por José Yudica, a partir de la fecha 19. San Lorenzo cerró la primera rueda del certamen con 2 victorias y 1 derrota. El boom de su hinchada hizo el negocio del año del fútbol argentino. De repente la hinchada de San Lorenzo copó todos los estadios, como hacía años nadie lo hacía. Incluso en años donde hubo tremendos equipos azulgranas como los Matadores del 68 o el gran equipo del 72, bicampeón. Ninguno recaudó como el San Lorenzo de 1982 en la B. El último gran San Lorenzo que había sido el más recaudador en la primera división había sido el San Lorenzo campeón del 59, con más de 500.000 de entradas vendidas. A partir de la segunda ronda del campeonato, San Lorenzo comenzaría así una racha triunfal que lo haría más candidato que nunca mientras la pasión de los hinchas no mermaba. En plena guerra de Malvinas, San Lorenzo era una bocanada de aire y de alegría para la gente. Y mientras en la primera división Ferro se consagraba campeón por primera vez en su historia al ganar el torneo nacional, la selección argentina del Flaco Menotti con Kempes, Pasarela, Filiol y Maradona no pudo con la Copa del Mundo en España y cayó en segunda fase. Pero la fiesta estaba en las tribunas cuervas y San Lorenzo ganaba victorias con derrotas. Pero la candidatura estaba siempre, a pesar de las derrotas. Si hay algo que suele ser tema de discusión es que cuando un grande juega en la B tiene ciertos privilegios que los demás equipos no lo tienen, y uno de esos privilegios es la cancha. Tanto San Lorenzo en primera como en la segunda ronda no le pudo sacar la localía a solo 5 equipos. El resto de los 15 rivales fueron sacados de su cancha para mejorar la recaudación. Y esto es quizás quitarle un gran mérito a un equipo, que si bien no jugaba bien, había conseguido cierta regularidad que lo hacía el líder del campeonato con el apoyo de su gente. Era el principal candidato a ganar el ascenso
ascenso directo, pero ya estamos en épocas de profesionalismo y muy avanzado el tema económico. Y si hablamos, como dije al principio, de que San Lorenzo era un club casi en quiebra, cualquier manifestación grande de popularidad que llenara todas las canchas de nuevo, como en décadas anteriores, venía muy bien para todos, para San Lorenzo, para los rivales, para la categoría y para la AFA. Todos ganaban dinero y San Lorenzo conseguía así la ventaja, jugar en mejores estadios y no ir a las canchas pedorras de los equipos de la B. San Lorenzo consiguió la ventaja suficiente para no tener que pasar sobresaltos sobre el final del campeonato, y en aquella jornada del 6 de noviembre de 1982, por la fecha 40, en la cancha de Vélez, ante una multitud de 50.000 personas, el penal de Rubén Darío Insúa sella para siempre ese 1-0 contra el Porvenir, y el regreso decretado. San Lorenzo volvía a Primera División. Y ahora vamos con los números finales de ese ciclón récord. San Lorenzo culminó primero en su grupo y en la tabla general con 57 puntos, ascenso directo, producto de 23 victorias, 11 empates y 8 derrotas. Convirtió la pobre campaña de 56 goles, menos goles que puntos hizo, un desastre, siendo superado ampliamente por Atlanta, que hizo 67 goles, y Gimnasia de La Plata, que hizo 72 goles. Y otros que terminaron peor también sumaron más goles que San Lorenzo, pero solamente a San Lorenzo le hicieron 27, y ahí hizo la diferencia. Pero ojo acá, San Lorenzo recaudó, escuchá bien, un total de 1.065.180 entradas vendidas, con un promedio por partido de 25.361 entradas, siendo el equipo que más vendió en 1982 en todas las categorías, superando ampliamente a los equipos de primera. Una cosa así es sacada de un libro de cuentos de Fontana Rosa. San Lorenzo jugaba casi todos los estadios con un promedio de más de 25.000 personas. Era un mar de gente absolutamente. Ese número final de San Lorenzo es el récord hasta hoy en día y no creo que nadie lo supere en venta de entradas más altas en una segunda división, desde 1937 hasta la actualidad, sea el año que sea que estés viendo este video. Y solo está detrás de un solo equipo en el fútbol argentino en una campaña por campeonato, el River de 1975, que superó también el 1.000.000 de espectadores en el Metropolitano, que cortó la racha de 18 años sin salir campeón. El fenómeno de San Lorenzo, digamos entre nosotros, el fenómeno de la gente de San Lorenzo, fue algo extraordinario si pensamos en varias cosas que tenía en contra, sobre todo la época, el año 1982, año de mundial, año de guerra, torneo de segunda división, año donde la gente iba cada vez menos a la cancha producto de la violencia incontenible de las barras bravas, como también el pésimo nivel de juego de los equipos, año de dictadura, época de la suba del dólar que hizo fundir a todos los equipos grandes y las entradas cada vez más caras, y años donde la pasión por el fútbol parecía apagarse. Ahí estaba la hinchada de San Lorenzo rompiendo todo mito de que la gente no iba más a la cancha. San Lorenzo en 1982 lo hizo posible y derribó todos los mitos. Otro dato interesante para cerrar el video y la historia es que San Lorenzo volvió en 1983 a Primera División. Y adivinen, también hizo récord en Primera División también, siendo el equipo que más entradas vendió en el año, superando ampliamente a los equipos que fueron campeones, como Independiente y Estudiantes. ¡Toma! Y así termina el video. Likeá, comentá y suscribite al canal. Y por qué no, llenanos de vistas este video. Así llego al 1.000.000 como hicieron los hinchas de San Lorenzo. Dale, compartí el video con tu amigo Azulgrana y vos quedate viendo estos videos. Nos vemos.